está para mí. Sí, ¿dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca a la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está. Good morning, my dear students. How are you? I'm so fine, so happy because today we are with you to share this time, this excellent time in a new learning or in a new adventure of learning. It's so important to start with a good motivation, with a good energy all days. Because of the problem is so difficult, but the idea is that you try to do all day or wherever day or each day in a very way, in the excellent way, because the problems are so bad, are so sad, but the idea is that you try to fight to do a difference between the problems, between the context, between the daily life. It's so difficult, but the idea is that you try. Buenos días, estimados estudiantes. Yo estoy aquí muy activa, muy llena de energía, a pesar de que son las 7 de la mañana. Muchos están apenas llegando a sus cabos, están como despertando, como diciendo, uy, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Cómo empezamos hoy? Pero nada, hay que hacer siempre de cada día una aventura de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, voy a estar muy activa en el foro, aquí pendiente, también por el WhatsApp, recordarles, ¿cierto?, que la participación es importante. El foro tiene un mensaje de inicio que dice, let's participate, entonces le van a dar allí responder, y allí ustedes van a hacer todo el desarrollo de sus actividades. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún momento en donde no estemos aquí activos y participando. Recuerden que yo activo los foros hasta el día martes a la medianoche para que ustedes puedan participar, si de pronto pueden ver la clase por streaming o de pronto cuando ya la suban al canal, ustedes ya son muy juiciosos y a veces son autodidactas y por el canal de YouTube pueden mirar sus teleclases. Okay, remember, the number of WhatsApp is 321-205-9607. Entonces recordemos, 321-205-9607. ¿Listo? Entonces recordarles, en el foro no solamente, okay, hello teacher, I'm reporting attendance to Didactica, I'm reporting attendance to CMT. No. Remember, please, the idea is that you try to participate with all activities. Vamos a participar entonces con todas las actividades. Aquí en pantalla está apareciendo nuestro número para que estemos atentos a la participación. Entonces van a tenerme paciencia, voy a estar exponiendo, mirando el foro y también mirando el WhatsApp de vez en cuando. Entonces, let's start in English. Vamos a empezar en nuestra clase en forma. Today we have our sixth teleclass. Sixth teleclass, oh my goodness, it's so difficult. Remember, the idea is that you try to do the activities for Unit 1 and Unit 2. Remember, the first unit, yes, will be finished tomorrow, 45 March, 45, more or less 2 at midnight. And the next activities from Unit 2 will finish on Tuesday at midnight. Entonces recuerden, las actividades de la unidad 1, ¿cierto? Las van a terminar de resolver y la plataforma tiene plazo hasta mañana a la medianoche. Sin embargo, yo quise dar un poquito más de espera, pues unos 2 días, no es mucho tiempo, pero pues es algo para que tomen el control en la semana 2, para hacer las actividades hasta el 26 de marzo, ¿cierto? A la medianoche, midnight, medianoche. Okay, today we have a new method in English called PPP, Practice or Presentation, Practice and Production. The name of this method is called 3P method. Okay, good. Let's start in English. Okay, remember, like is usual in our classes, we have our quote. Our quote, the first quote is everything is practice. About King Pele. King Pele said this famous quote, everything is practice. Entonces, como siempre, tenemos la primera imagen, la primera actividad. Muy atentos en el foro
Muy despiertos, estoy aquí refrescando el WhatsApp. Nadie ha participado, pero bueno, estamos atentos en forma. Vamos a mirar nuestro foro. Y recuerden, la primera actividad. What is our first activity? Our first activity is to put the meaning in your own words in English, of course, about this kind of quote. Everything is practice. Todo es práctica. Impresionante, ¿no? Todo es práctica. ¿Creen que aplica a las lenguas? Do you think that about this quote is so important in languages, in teaching, in whatever topic that you teach, like a teacher's information? I think that is so important, it's so precise. Why? Because a language, an habit, a behavior, a way or a vision of the life of our lives, it's only practice, because I learn new things every day. When I learn new things, everything, or new habits, I do it everything, or I try to do day by day. It's a practice. An idea is more or less to do an excellent practice or an excellent way for developing other things, other kind of knowledge. Entonces, cuando yo empiezo a conseguir una idea o aprendo algo, cada día voy empezando a hacer día a día. Se va convirtiendo en una rutina. Así es el idioma, así es la enseñanza. Hábitos, ideas, y empezamos a crear una nueva oportunidad de desarrollar. Entonces, por aquí ya nos reporta asistencia Dayanis. Dayanis, muy buenos días. Gracias por esa asistencia. Please remember, Dayanis, it's so important that you participate in our message in our 6th Teleclase forum. Let's practice, yes? Okay. In this moment, I give you the, oh my God, what happened? In this moment, I try to continue. Entonces, recuerden, la primera actividad, put the meaning of this quote in our 6th Teleclase Forum. Recuerden poner entonces nuestra participación en el foro de la Teleclase. We have, like as habitual, our second activity, to organize this quote because it's so important according to the leading topic. Entonces, la segunda actividad es ordenar esta frase, ¿cierto? Esa frase célebre de Lao Tzu. Tenemos palabras como knowledge, to, is, a, is, key, treasure, the, key, otra vez, that, practice. Entonces, en cronómetro, me regalan por favor 1 minuto en cronómetro en máster, y ustedes por favor les invito a organizar esta frase. Mientras y 0, okay? No problem. Okay, let's continue. This is our order.
Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Interesante pensamiento. Knowledge is a treasure. It's so important. The treasure, I remember when our parents said to us, okay, children or daughter or son, I don't have any much money, but I give you a study, because the study is the most important treasure that I give you for developing your future. Entonces yo me acuerdo cuando nuestros padres decían, ¿cierto? O algunos papás, yo no tengo tesoros para darle, no tengo mucho dinero, pero el estudio es lo que le va a ayudar a desarrollar su futuro. Le decían a uno, ¿cierto? Más o menos esta frase. Y lo que refiere es que definitivamente el conocimiento es un tesoro. Yo no solo hablo de una formación en clase, de una formación en el desarrollo de las, ¿cómo decirlo?, de una licenciatura, un posgrado, un doctorado. No, hablo también es de la formación del conocimiento que tenemos día a día, nuestro conocimiento normal. ¿Cuántas comunidades y cuántos ustedes de poblaciones como los rom, como los gitanos, como los mismos indígenas, los afro, tienen todo ese conocimiento que van desarrollando? Y es un tesoro, chicos, pero ese conocimiento se tiene que materializar, se tiene que inmortalizar en la escritura, sistematizarse a través de un proceso de desarrollo. Y esto es lo que nos dice Lao Tzu. Significativamente, el conocimiento es un tesoro. ¿Tesoro desde qué? Desde la práctica. To be a teacher implies to develop a practice wherever. A practice when you think the class, when you develop the class in your lesson plans, and wherever, when you can use whatever method. But it's so important that you try to do and put limits and put some steps, because because of the experience, day by day, you can practice and you can do easier your class, like than in the past, for example. Entonces, siempre, chicos, la práctica en el conocimiento como profesores empieza cuando ustedes piensan su clase, cuando empiezan a desarrollarla en su lesson plan. Por eso es tan importante un lesson plan. Profe, ¿qué modelo me aconsejas? ¿Qué esquema de lesson plan o hacer la planeación tú sugieres? Chicos, hay métodos sencillos. Solo hacen como este 3P, que es Presentation, Practice and Production. Ustedes pueden usar en el documento sencillo. Bueno, hoy voy a escribir los números, objetivo de clase, edad, población. Hoy voy a hacer un stop. Después vamos a poner una hojita con los niños para aprender a hacer los sonidos de los animales. Y por último, la evaluación va a ser que ellos actúen el animal y lo puedan identificar en un match. Por ejemplo, es un formato sencillo de planeación, pero usted planeó su clase. Esto sirve. Entre más detallado es mejor. Pero la idea es que siempre que ese conocimiento se adquiera a través de la práctica, ese conocimiento como tesoro es desarrollándolo a través de la clase. Remember, it's so important plan. If you don't plan, your plan fails. Si tú no planeas, tu plan va a fallar. Okay? Continue about our slides. Remember, the next activity is write the meaning of this quote in your own words. Please use 6 Teleclase forum. Recuerden, entonces la siguiente actividad, que igual me encuentro aquí muy atenta, y nadie, chicos, nadie me ha participado aún, solamente Dayan es muy juiciosa, me ha reportado asistencia. Recuerden, ¿qué piensan de esta frase? Voy a volverla a repetir para tenerla en cuenta. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Para hacer ese conocimiento un tesoro, la práctica es la llave, es la práctica, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, let's start because we have an interesting topic. Today we have our class purpose. Students will be able to know about 3P method in didactics of English. Vamos a conocer este método, se conoce como las 3P, or 3Ps, ¿ok? In didactics. Les confieso, este método yo lo uso para cualquier materia que ustedes tengan que enseñar. Leading topic, method in didactics. Grammar, general concept, method, 3Ps. Elements, presentation, practice, and production. This is the meaning of our acronym. Remember, an acronym is a little concept, a short concept when you use
for doing an activity or you put a little name. Cuando ustedes usan un acrónimo, in this case PPP is Presentation, Practice and Production. Okay? Acrónimo es esa sigla corta que usamos para poner nombre corto, para ahorrar economía de lenguaje. Siempre como hablantes tenemos economía de lenguaje. ¿Y qué tema? Pero es muy difícil recordar esto y hacemos ya un uso que hemos omitido reglas gramaticales, estructurales y hasta de uso del lenguaje. Ok, functions, planning lesson with 3P method in didactics in English language. Vamos entonces a usar este método que nos permite desarrollar una clase muy corta, sobre todo para niños, inclusive para adultos, cuando tengan que hablar sobre temas pesados como passive voice, reported speech, like perfect tenses, whatever, okay? Let's watch. Vamos a ver entonces, como siempre, este videito es un poquito larguito, pero pues lo voy a estar fraccionando, por lo menos para que hagamos unos 3 minutos, en donde quiero que identifiquen, por favor, cada una de las fases del método practice, Presentation, Practice and Production, ¿ok? Entonces vamos con el videito. Very good, thank you. No, I don't like chili. Is that what you don't like chili? Strawberries. Yes, I like strawberries. Very good. Broccoli. No. Okay. Very good. No, I don't like broccoli. Very good. A, B. A, B. A, B. A, B. A, B. Is that everybody? Begin. Begin. Okay. Do you like chilies? Chilies. Very good. Well done, guys. Well done. Noodles. Very good. Who's next? Very good. B. Hands up. B. Hands up.
the idea? The idea is that you try to put in order to identify some extents about our method 3 What is the objective with this case? Can you organize more or less some steps? The first one, the activity, the ludic activities that the teacher presented to her students. And the idea is the next one, they practice some exercises in front of the board, more or less by lines, yes? The teacher organized the course in a form that she take control of the class, but the students participate, speaking English. The students to know about the vocabulary, about the new concepts about didactics. Ok, bueno chicos, entonces aquí estamos atentos al método, ¿cierto? 3P, oh my god. Vamos a mirar entonces si hay alguna participación en el foro. Recordemos, el WhatsApp ya está habilitado para que lo puedan establecer. Entonces, mi querida profe, buenos días. Good morning. Good morning. How are you? Fine. I was worried because the traffic today was terrible. Saturday. And it's holiday? Yeah. On lundi, oh my God, in French. In Monday will be a holiday. It's so hard to the transportation. Yeah, there was an accident, traffic accident. A crash car. A crash car. Yeah. Well, the participations, I don't know if you say that Dayan is good. Welcome. Dayan is Vaquero Arrieta. Okay. She good. said, good morning, teacher. I Good think morning. that like everything we learn, we must take it to practice to observe how much have we learned. Okay, yeah. If we don't put in practice the new knowledge Yes. we have acquired, how are we going to know if Yes. what we learn is right or not? In English, is everything we learn we must put in practice, Yes. so we know what we need to review until we can get a good learn. Excellent, my dear teacher. So important, knowledge in teaching and whatever topic, whatever discipline, whatever science, is only practice, because you need to learn first one, and the second one, you need to put this learning or this knowledge in practice. It's so important, no more. Remember, first you think your class, second one you plan, yes, you do your planation or bueno, your class preparation, whatever model, no, it doesn't matter. The idea is that you try to. Les decía al principio, mi querida profe, que no importa si sea en un papel, el esquema de estas tres, este método es perfecto. Presentación, práctica, ¿qué voy a hacer de presentación? Voy a hacer un ahorcado, un stop. Segundo, bueno, les voy a presentar esta hojita, luego los paso al tablero, les pongo a hablar en grupo. Y ya por último, hacemos la evaluación con un match, sencillito. Eso es planear, chicos. A veces creen que son formatos complicados. Las instituciones complican los formatos. Acerca de eso, ¿a ti te ha pasado, te pasó en alguna institución que era un formato que finalmente nunca llegaba al punto Sí, claro. de la clase? Sí, o la plana ahí que te ponen a hacer la carpeta de la carpeta, pues. Pero sí, pero no, la idea es que ustedes aporten también desde su conocimiento y que vean cuál método ha funcionado, y pues para eso, digamos, la formación docente, ¿sí? O compartir dentro de las reuniones de área, decir, a mí me funciona mejor este método, pero sí es muy importante lo que dice la profe Elsie, que haya un plan siempre para no, por ejemplo, en el taller de lengua vamos a ver un poco eso hoy, porque yo como me comunico, y no solamente decir, ay, yo hablo bien, yo me expreso bien, sino yo cómo recreo unas condiciones para que mi clase se dé de la mejor manera. Entonces yo tengo que hacer que mi estudiante hable, lea, que interactúe con los otros. Entonces, ¿en qué momento? Un trabajo individual, un trabajo grupal, la evaluación, que no necesariamente es que sea memorístico, sino la autoevaluación, la coevaluación entre pares. Entonces, la heteroevaluación, que el profe evalúe, pero se tienen que ver todos esos procesos dentro de la planeación, porque si no, pues vamos a llegar a improvisar, se nos nota en el lenguaje y en la expresión, entonces usamos muletillas todo el tiempo. Pues este profe, ¿qué le pues este profe? Más o menos ese tema. Gracias, mi profesor. Importante, entonces la planeación. Este método es espectacular.
chicos, vuelvo y les digo, con el que ustedes identifiquen o el formato de planeación, no importa, lo importante es que siempre se planee la clase, que los estudiantes vean que ustedes se recurren, entre comillas, a un libreto, suena así raro, pero que tengan la posibilidad de tener un banco de actividades, y si les funciona la misma clase, listo, cambien las actividades, actualícenlas, pero igual siempre vamos a tener que valernos de la didáctica, en este caso de lenguas, para enseñar o para tratar cualquier tema. Ok, remember, our meaning, vamos con nuestras diapositivas, entonces, the meaning of 3P or PPP approach is the first step is presentation. For example, with an activity, with a previous activity or word map or ice breaking, it's possible to do a little approach to the topic. And it's so important because you can do some a kind of motivation or important steps or elements to capture the attention of the students, create the environment, and to present some elements of the topic. The next one is practice. What is the practice? Okay, the students to know the topic, for example, the animals, the sounds. Moo. Okay, moo, it's a cow. Very good, my dear. And pio pio. Okay, good. Is chicken. Excellent. Chicken. Okay. How do you or how sound? How do sounds? How does sound the chicken? Pio pio pio. For example, you do a relationship between image, between sound, whatever topic, whatever kind of subject or discipline is so important. In practice, you can afford or you can reinforce this kind of topic, and the students, will be an active role. Is so important. All time the teacher take the control of the class, but not only is the main strategy. The idea is that the students to do an active role too. And in production, for example, the student do some sentences, a little sentences in oral way or in a written way, yes, for doing the how do you say, apprehension of the knowledge or the transfer of this kind of knowledge. Entonces, en presentación hacemos una actividad, un warm-up, creamos el ambiente, introducimos pequeños pasos al tema. En la práctica, ¿qué hacemos? Desarrollamos entonces asociaciones con imágenes, con match, usamos muchos elementos, y en la producción ya asociamos que el estudiante produzca o haga esa transferencia del conocimiento, pero siempre, aunque el control lo tiene entre comillas el profesor, simplemente por tener su clase planeada, pero todo el protagonismo va a ser del estudiante. Acá hay una participación de Eloy, que es muy juicioso. Eloy, welcome to our class. Yes, so judicious. He participated in 2 forums, in Unit 1 and Unit 2. Really? And Diane is too, so they are so wonderful. judicious. Yes. He says, good morning, teacher. Good morning. I am a student, but whenever teacher, I want to apply this kind of method. Yes, excellent. Cute. The first method is we are students and we are in learning process all time, all days of our lives. Muy bien, el primer método es que somos estudiantes y estamos predispuestos a aprender. Ok, profe, ¿alguna de pronto aporte que me quieras ayudar para este método? A mí me parece fantástico este método. Sí, claro, porque pues esquematiza todo también, pues no sé si es porque a mí me gusta trabajar mucho esquemáticamente, ya mis estudiantes han dado cuenta. Constructivista. Sí, pero entonces la idea es que siempre, o sea, se creen las condiciones como ya lo he dicho, y que también pues se practique lo que estamos viendo todo el tiempo. Yes. Porque si no practicamos o sea, el conocimiento tiene que ser movible, ¿no? Y no solamente dentro del aula, sino por fuera de ella. Entonces, ¿cómo hacemos una experiencia, una práctica que sea significativa? Si vamos a ver, no sé, elementos del colegio, pues ir al patio, observar, que tomen notas, cuántos encontraron, ¿cierto? Esa es la práctica. Yes, sí. exactly. Y la producción, ¿no? Que también se basa en esa producción textual, pero no la vamos a ver solamente como el texto como tal, sino la producción textual oral. Entonces, ¿cómo vamos a crear las condiciones de una producción textual adecuada?
y cuando los estudiantes son tímidos, ¿no? They are so shy, like you, como ustedes. Sí, entonces hay estudiantes, hay estudiantes que, imagínense si se bloquean en español, en inglés ellos le ruegan a uno, mira, yo te hago la exposición a ti, pero por favor. Entonces es algo que en inglés me gusta mucho ese término, el self-confidence. Yes. So beautiful. In production, you have to try that students feel confident. Yes. Pero entonces Sure. y muy seguros. Pero si yo pasa al estudiante y se equivoca, ya le estoy subiendo la ceja o estoy haciendo caras o ay, pero usted como You siempre. are so bad, for example. Entonces, claro, este método reúne como esas condiciones, pero también nos permite que dentro de estos pasos, steps, ustedes puedan involucrar todos los modelos pedagógicos, las estrategias, el diálogo, porque pues es que más allá de aprender un tema es la relación con el estudiante también, y si yo tengo ya todo organizado, yo digo, el estudiante tiene dificultades, por ejemplo, en la práctica o en la producción, o puede practicar él solito muy bien, pero en la producción, cuando ya tiene que hacer algo más grande, se queda. Or in listening like me, or like you too. For me, it's the worst. Yeah, the worst skill is listening, because we aren't native speakers of English. Okay, continue. We have only 5 minutes, no more, and the idea is that you try to put in order or try to show you the main characteristics of this method. Okay, continue in English about our study. My dear teacher, thank you so much for your explanation. KSP method is a method for teaching structures, grammar or vocabulary in foreign languages. Yes, that's it, costulas. Sin fecha, in English is without date. Cuando no encontramos la fecha, recordémonos y acostumbrémonos a usar normas APA. PPP is divided into 3 phases, or phase. Presentation, practice, and production is the acronym or the meaning of this acronym. Yes? PPP moves from tight teacher control towards greater learning freedom. Entonces miren lo que yo decía y lo que la profe nos está explicando. En la producción textual, escrita, oral, vemos entonces cómo, a pesar de que el control lo tiene el profe solo por planear, el guía, allí vimos ese rol activo, ya quitamos todo este papel tan protagonista, Dios único y eterno, excelso en el conocimiento que era el docente, y aquí el docente es al mismo nivel del estudiante, es un guía que hace que el estudiante tenga libertad, lo que tú decías, ese self-confidence, que se sienta pleno para equivocarse, para desarrollar, pero que aprenda finalmente, que es lo que nos interesa. A presentation phase is controlled by the teacher. All time is controlled by the teacher. Okay, we are playing stop, for example, with the words in animals. Moo, cow, pew pew, chicken, and is a horse, for example. Por favor, hagan de cuenta que yo soy una excelente maestra de preescolar porque no lo soy. Okay, very good. The second one, the teacher might use a text, an audio tape, or a visual aids to demonstrate a situation. Como vimos en el video, la profesora empezó a mostrar imágenes y las ponía en el tablero. No tenía grandes recursos, era un tablero verde, me acuerdo, con tiza y con cosas hechas a mano. Ella misma las coloreó, impresionante. Yo la verdad, si tuviese ese arte y me rindiera, lo haría, pero no. Yo imprimo la imagen o miro qué llevo. Es más, hasta la dibujo, la llevo el libro o llevo una imagen de periódico, pero eso es importante. En la página del British Council vienen todas las flashcards, los Quizlets. Buenísimo. Imprimir, qué chévere, ojalá pudieran tener esos recursos, porque las flashcards me sacaron de muchos apuros cuando era profe en colegio. Excellent, my dear teacher. The teacher will extract the required language forms. Entonces, el estudiante ya empieza a aprender muchas formas de vocabulario a través de los extractos o de lo que el profesor empieza a matizar y a presentar poco a poco en la clase. No es totalmente, tome, este es el tema, ¿cierto? Passive voice, okay, theory, structures, please, exercise by. No, it's the step by step, es un paso a paso. Yo siempre insisto en el paso a paso, que un paso lleva al otro. No falta el estudiante, profesora, ¿qué más? ¿Qué sigue? No, le digas que poco a poco usted lleva al estudiante a que se haga un camino inductivo y a la vez deductivo, porque aquí desarrolla el conocimiento. Nos dice también costulas. Vamos con las diapositivas entonces. During the
control practice phase, learners practice saying or writing the language structure correctly. Entonces, cuando ya miramos esa práctica a través de esos pasos, esto no es en una sola clase, pero el método puede abarcar hasta 3 clases dependiendo del tema que tengamos y dependiendo del skill o la habilidad que queramos desarrollar. Entonces, los aprendices empiezan a hablar y a escribir de una manera casi que correctamente a través de su estructura, pero porque empiezan desde un aprendizaje previo, como nos decía Auswald, ¿cierto? Ellos tienen una idea con la presentación y de manera didáctica se motivan y lo presentan. Typical practice activities include drills, multiple choice, exercise, get and cube, exercise, transformation, etc. Aquí entonces miramos cuando hay que hacer match, llenar los espacios en blanco, que aquí traemos muchos quiz y muchos links para esto, cuando tienen que determinar la opción entre A, B, C, en fin, y bueno, y A, B, C y D no es tan común. Ustedes vieran la práctica en el lápiz, por ejemplo, hay una imagen y hay 8 opciones de respuesta y solo 6 son posibles, o sea, 2 son erradas. Entonces, hay que mirar esta clase de desarrollo. In this phase, yes, the teacher's role is to direct the activities, to provide positive feedback to students, correct mistakes and model the correct forms. Entonces usted no dice, mucha bruta como se le ocurre en el caso de la profe, mucha bruta como se le ocurre, usted puso mal. No, la idea es, okay, good, excellent. Okay, remember, the use of verb to be is bla, bla, bla. Si el estudiante lo dijo mal, sin interrumpirlo, ¿no? Sí, totalmente. Al final se le hace, eso en inglés se llama el feedback. El positive feedback. Mi maestra de inglés, ella era así, no te decía absolutamente nada durante la presentación en inglés, pero al final te tenía todas las observaciones pero te escritas. Motivaba. Claro, obvio. Bueno, sí, porque es importante y es bueno hacerlo, mi profesor. Yo tengo ese error, yo trato, ok, ¿me puedes hacer un favor? Mira, ¿me puedes volver a pronunciar tal palabra? O sea, yo trato de hacerle caer en cuenta del error. A veces no está bueno, interrumpo mucho, pero quiero que lo haga bien. Pero no, oiga, ¿qué le pasa? Repita, no. Typical production activities include dialogues, oral, they use the newly learned, language structure exercise, and written tests. Vemos cómo integra las 4 habilidades. The teacher does not generally intervene or correct in this phase. En la fase de producción, de práctica, no se corrige. Recordemos entonces los elementos del acto pedagógico y siempre lo voy a traer y tener en cuenta. Contenido, docente y estudiante. Todo se da a través de una situación de aprendizaje, mediada entre el estudiante. Recordemos los elementos de la clase, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, está básicamente resumiendo, el PPP nos permite reducir un lenguaje simple, realzar las habilidades desde el protagonismo del estudiante, el profesor ayuda, ¿cierto?, a mantener esas características, hablar, impulsa a que hablen así sea mal a través del error, una motivación positiva, como nos decía la profe, un feedback, y ayuda a crear independencia durante la producción del estudiante. Les dejo entonces, chicos, en la plataforma un link para que ustedes puedan practicar el método, es muy chévere. Ojalá podamos tomarlo de hoy en 8 días y agradezco su tiempo, my dear teacher. Thank you so much for your attention. Thank you for your attention and your time. Thank you so much. See you the next Saturday. See you next Saturday. Bye. Bye.